que excede a toda capacidad, que excede a toda comprensión humana. Es el poder de Dios en acción, un poder absoluto, una fuerza única. Es una capacidad gloriosa para llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 24, verso 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando usted mira estos textos, usted tiene que tener claro en su mente que el diseño de Dios, el plan de Dios, es que cada uno de sus hijos experimente el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a ser una iglesia bajo el poder del Espíritu de Dios. Por eso el Señor se aseguró que sus discípulos recibieran el poder del Espíritu Santo. Era necesario que ellos recibieran este poder, como dice el texto, que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo y pudieran operar en el poder sobrenatural en esta tierra. Lo único que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en pie, a hacer la obra de Dios, a lograr cosas extraordinarias en esta tierra, es el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben que estamos viviendo en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado, donde hay tantas cosas que tratan de dañar y destruir al hombre. Lo único que nos va a nosotros llevar a tener una vida gloriosa y victoriosa es el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gusta esta palabra porque dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando tú creíste en Cristo y recibiste el Espíritu Santo, inmediatamente tú recibiste ese poder de Dios, esa presencia de Dios, ese dunamis de Dios, ese poder sobrenatural de parte del Dios Todopoderoso. Hay algunas personas que no han entendido lo que recibieron al recibir el poder del Espíritu Santo. Tú recibiste poder. Levante la mano y diga: yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese poder del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Algunas personas creen que ese poder es solamente para personas especiales, pero ese poder es para todos los que han creído. Ese poder es para todos los que han recibido a Cristo. Ese poder es para todos los que están aquí en el día de hoy. Por eso yo vine hoy a hablarte de que tú tienes que entender la necesidad del poder del Espíritu de Dios operando en tu vida. La Biblia dice en el libro de Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El propio Cristo necesitó el poder del Espíritu Santo. Y esta palabra dice puntualmente que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Dónde estaba Cristo? Cuando tú vas a la Biblia, Cristo lo primero que hizo es que el Señor fue al Jordán. El Señor fue allí al desierto a ayunar. El Señor se metió en la intimidad con el Padre y ahí recibió el poder del Espíritu Santo. Cada persona que está aquí debe saber que el poder del Espíritu Santo se manifiesta donde hay personas que lo buscan, donde hay personas que ayunan, donde hay personas que oran, donde hay personas que buscan el rostro del Dios Todopoderoso. Ahí el Espíritu de Dios te va a ministrar, te va a llenar, te va a restaurar, te va a levantar. Que alguien levante la mano y diga amén bien fuerte. Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Hoy declaro que tú vas a volver a tu casa en el poder del Espíritu Santo, que vas a volver a tu trabajo en el poder del Espíritu Santo, que vas a volver en el poder del Espíritu Santo. El evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Dígalo con más violencia. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío y también el griego. El evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios. No es un sistema filosófico. El evangelio no es una religión. El evangelio no es un dogma. El evangelio no es una tradición. El evangelio no es una secta. Hay personas que piensan que todo es lo mismo. De hecho, hasta dicen todos los caminos llevan a Roma. Pero tú tienes que entender que aquí no vamos a llegar a Roma, sino al reino de Dios. Y que para llegar al reino de Dios tenemos que entender qué es lo que nos lleva al reino. El evangelio. Y el evangelio es poder de Dios. No podemos reducir el evangelio a una religión. No podemos reducir el evangelio a un dogma, a una tradición. No podemos reducir el evangelio a un sistema. Tenemos que saber que este evangelio que nosotros tenemos es el poder de Dios. Y cuando este evangelio es predicado, el poder operativo de Dios produce milagros, señales, maravillas, obras gloriosas y portentosas. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El evangelio. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga a mí, es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. No solamente lo creemos en las escrituras, sino que lo creemos en el hoy, en el ahora. Porque hay personas que dicen, sí, yo sé que la Biblia habla de eso, pero piensan que eso es un concepto lejos de alcanzar, que eso fue para otro tiempo, que eso fue para otras generaciones, que el poder de Dios ya no está disponible como antes. Pero yo te vine a decir en esta mañana que el mismo poder que operó en aquel entonces está activo hoy. Porque es el poder del Espíritu de Dios. Levántame la mano, diga, aquí está el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que tú puedes experimentar el poder del Espíritu Santo aquí y ahora. Digan amén, aquí y ahora. Dios mío, que alguien diga algo, aquí y ahora. ¿Cuándo vas a experimentar el poder del Espíritu Santo? Diga aquí y ahora. Porque lo que tú tienes por dentro no es cualquier cosa, no es papa. Lo que tú tienes el poder por dentro es el poder del Espíritu Santo. Lo que tienes por dentro no es simplemente arroz. Lo que tienes por dentro es el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo. Y tú tienes que tener esa revelación. Tienes que tener ese entendimiento. Es más, tienes que saber qué es lo que tú portas, qué es lo que tú cargas, qué es lo que tú tienes por dentro. Tienes el dunamis de Dios, tienes el poder de Dios, tienes la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque hay personas que lo que tienen son palabras persuasivas, labia, palabras llenas, palabras bonitas, palabras adornadas, pero no hay nada. Pero nosotros tenemos que saber lo que dijo Pablo, cuando yo fui a vosotros, yo fui con demostración. Y tenemos que saber que donde se predica este evangelio hay demostración. Hay demostración. Hay demostración. Levanta la mano y dígame bien fuerte. Hay demostración. Hay operación. Hay manifestación del Espíritu Santo. Toca al que tienes al lado y dígale, hoy recibes, dígale, hoy recibes ese poder. Dígaselo fuerte. Hoy recibes ese poder. ¿Qué poder? Un poder tangible, un poder visible.
Es una atmósfera de gloria. Lo que nos hace diferente a la religión es el Espíritu Santo. Existen muchas religiones, pero no tienen este poder. No tienen esta gloria, no tienen esta atmósfera, no tienen esta presencia. Por eso aquí, cuando tú experimentas a Dios, tu vida es cambiada, transformada, transicionada, llevada a otro nivel. Entonces hay una pregunta muy puntual: ¿cómo recibir el poder del Espíritu de Dios en mi vida? Lo primero que necesitamos es un encuentro con Cristo. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo es el que nos atrae a Cristo. Una persona no puede recibir el Espíritu Santo por fuera de Cristo. Porque la Biblia dice en Juan 16, versos 7 al 10: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esta palabra es poderosa, porque está diciendo que el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu de Dios es el que te atrajo a Cristo. El Espíritu Santo es el que hizo la obra en tu corazón. No fue la religión, fue el Espíritu de Dios el que te atrajo a Cristo. Nadie viene a Él si no fuere atraído por el Espíritu Santo. Así que lo primero que el hombre necesita es un encuentro con Cristo. Es reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Maestro. Y si tú lo has reconocido a Él como tu Señor y Salvador personal, entonces has dado el primer paso para que a partir de ese momento el Espíritu de Dios empiece a llenarte, empiece a restaurarte, empiece a activarte. Que alguien aplauda bien fuerte al Espíritu de Dios. Diga: Espíritu Santo, gracias por traerme a Cristo. Por eso dice la Biblia: estos no nacieron por voluntad de carne y sangre, sino que nacieron por la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo segundo que tú necesitas para recibir el poder del Espíritu Santo es precisamente apasionarte por el Espíritu Santo. Apóstol, ¿qué significa apasionarme? Apasionarme es estar sediento, es estar hambriento. Apasionarte es rendirte. Apasionarte es buscarlo con intensidad. Lo que dijo Jesús en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37. Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes cuáles son esos ríos? Los ríos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba frente al pozo de Jacob en Sicar y llegó la samaritana? Cristo le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que sacia el corazón del hombre? ¿Qué es lo que sacia la vida del hombre? El poder del Espíritu Santo. Lo que Cristo le estaba diciendo a la samaritana es: este agua de este pozo es natural, pero el agua que yo traigo no es un agua natural, porque una cosa es un agua de un pozo y otra cosa es un agua de río. Así que lo que Cristo está ofreciéndole a esta mujer es: cambia el pozo por el río. Dile que está a tu lado: cambia el pozo por el río. Cambia el pozo por el río. El pozo es agua estancada, pero el río es agua que fluye, y ese fluir es el fluir del Espíritu Santo. Alguien aplauda bien fuerte al Dios del cielo. Dios quiere que te apasiones. Levanta las dos manos, diga: estoy apasionado. Pero dilo más fuerte: estoy apasionado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Isaías 44:3:
Dice, he aquí que yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida. Me gusta porque relaciona el Espíritu Santo con un río. Y derramaré de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hay muchas personas que se encuentran espiritualmente así, áridos, secos, vacíos. Pero ese río está fluyendo aquí en palabras de restauración. Ese río está aquí fluyendo. Y cuando ese río fluye y tú dejas que ese río fluya sobre ti, el Señor te va a llenar. Abraza al que tienes a tu lado y dígale, recibe esa llenura del Espíritu Santo. Recibe esa impartición del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no se va a mover donde no es anhelado. No se va a mover donde no es buscado. En otras palabras, si tú quieres recibir este poder, esta gloria, tú tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que buscarlo. Digan amén con fuerza. Mire, lo más poderoso que tú puedes tener en esta tierra se llama el poder del Espíritu Santo. Lo que te va a ayudar a ti a tener victorias grandes es el Espíritu Santo. Lo que te va a traer un avivamiento a tu vida espiritual es el Espíritu Santo. Porque el avivamiento no es algo, es alguien. Y ese alguien se llama el Espíritu de Dios. Y lo más lindo es que el Espíritu de Dios está disponible, está listo. Está listo, está dispuesto a tocarte, a llenarte. La Biblia dice, es para vosotros, es para vuestros hijos, es para todos cuantos vuestro Dios llamare. O sea, el Espíritu Santo no es de uso exclusivo solamente de algunas personas. Es de todos los que creen en Cristo, de todos los que lo anhelan, de todos los que le desean. Entonces de pronto hay personas aquí que están en la iglesia, pero no saben que tienen un poder asignado, que tienen un poder listo para su vida. Lo que te va a ti a dar una vida cristiana victoriosa es el poder del Espíritu de Dios operando en tu vida. Por eso tú tienes que anhelarlo todos los días. Anhelar más, lléname más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Mira, hay experiencias gloriosas que vivimos como hijos de Dios. La primera experiencia es el nuevo nacimiento, que es cuando tú naces de nuevo, esa obra que hace el Espíritu Santo. Lo que dice Juan 3. Juan 3 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero luego hay otra experiencia y es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Juan dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo es una experiencia poderosa. Pero hay una experiencia sobrenatural que es la llenura. La llenura es permanente. La llenura es continua. El bautismo es uno, pero la llenura es permanente. Quiere decir que tú tienes que llenarte del Espíritu Santo constantemente. Tú no puedes decir, es que yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo allá en el pueblo. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo cuando yo estaba pequeño. Yo tuve una experiencia con Dios cuando llegué a la iglesia y ya. No, tú tienes que llenarte diariamente. Tú puedes tener un buen vehículo. Puede ser el mejor vehículo, el más caro. Pero si no le echas combustible, no camina. Así es la vida espiritual. Ahora usted toma un carro y lo llena completamente de combustible y ese carro no le va a ayudar, no le va a durar para todo el año. Usted tiene que llenarlo constantemente. Háblale al que está a tu lado y dígale, llénate del Espíritu Santo constantemente. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Orando. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Orando. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Ayunando. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Buscándolo, intimando con Él, teniendo más relación con Él. Por eso usted va a encontrar que en la iglesia hay gente que aunque es hijo de Dios, que aunque es cristiano, no está lleno del Espíritu Santo. El tanque está vacío. Tiene una gotica y se quedan varados. Pero levante la mano y diga, en el nombre de Jesús, yo salgo de la reserva y me lleno del Espíritu de Dios y me lleno del poder de Dios, porque hay disponible, es gratis. Solamente búscalo,
Solamente intima con Él. Busca su presencia. Y Dios te va a llenar de una manera tan poderosa del Espíritu de Dios que no va a haber hombre ni mujer que te detenga, que no va a haber diablo que te detenga, que no va a haber circunstancia que te detenga. Como dice la Biblia en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Mira lo que pasa cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Levante la mano y reciba esto. Profetizarán. Profetizarán. Quiere decir que habrá un mover profético, que habrá una unción profética, que Dios va a empezar a darte palabra profética. Y la palabra profética viene para revelarte el futuro, viene para edificar, viene para exhortar, viene para consolar. Y eso es lo que hay en una iglesia donde hay un mover del Espíritu Santo. Hay palabra profética. Pero no solamente esto, dice, y verán visiones. Cuando el Espíritu de Dios empieza a derramarse en un lugar, Dios abre tus ojos espirituales para que veas visiones. No sé si alguien recibe esto, pero verás visiones. Verás visiones, verás visiones, verás visiones. Wow, recíbalo, verás visiones del cielo. Dice que soñarás sueños. Vendrán sueños espirituales. No vas a soñar con la bruja, vas a tener sueños espirituales. Vas a tener sueños divinos, sueños gloriosos. Wow. Es lo que hace el mover del Espíritu de Dios cuando hay alguien que se apasiona, cuando hay alguien que tiene hambre, cuando hay alguien que tiene sed. Por eso dice la Biblia claramente en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que no es con fuerza humana, no es con capacidad humana. Zacarías 6:4. No, ahí está, 4:6. No es con espada, no es con ejército, es con el poder. Abraza al que tienes a tu lado, dígale, necesitas ese poder actuando en ti. Necesitas esa presencia actuando en ti. ¿Sabes por qué hay personas que se desaniman? Porque necesitan el poder del Espíritu Santo. Porque hay gente que está en la iglesia a veces y se deprime porque necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué te sientes tan solo o tan sola? Porque necesitas el poder del Espíritu de Dios operando en tu vida. Porque el enemigo a veces quiere jugar con tus emociones porque estás vacío. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo van a venir los ataques, van a venir cosas en contra de tu vida. Pero el poder del Espíritu de Dios va a echar fuera todo lo que no es de Dios de tu vida. Que alguien aplauda bien fuerte al Espíritu de Dios. A su nombre. ¿Cuántos aplauden pero bien fuerte al Padre? Diga conmigo, recibo la manifestación del Espíritu Santo. Ahora hágalo con las dos manos. Diga así conmigo, recibo la manifestación del Espíritu Santo. Te voy a decir varias cosas que yo siento muy fuerte que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? ¿Cuántos hoy sienten que han nacido de nuevo? Que son nueva criatura. Que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. No eres perfecto, pero tú naciste de nuevo. Es decir, que el Espíritu Santo obra una regeneración, una transformación, una metanoia. El Espíritu Santo provoca un cambio, así como el gusano que se convierte en mariposa. El Espíritu de Dios hace una obra en el corazón. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace una transformación, un cambio. Entre más te llenes del Espíritu Santo, vas a dejar ese carácter agrio. Porque hay gente que dice que yo soy así. Tú no eres así. Dios no te creó así.
Es que yo siempre he sido grosera. En mi casa todos somos así. No, 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 no. Tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios te lime ese temperamento, te lime ese carácter. ¿Cuántos dan un amén que se sienta? Diga, aquí está el Espíritu de Dios para traer el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Rompe toda opresión del diablo. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el Espíritu Santo te hace libre de opresiones. Apóstol, ¿qué son las opresiones? Son cargas espirituales, son ataduras espirituales, son cosas que te dominan, que te esclavizan, que no te dejan avanzar. Te pongo un ejemplo de una opresión espiritual, la depresión. Y hay personas que hasta ya conviven con la depresión. Y ellos hasta dicen, es que yo sufro de esto, pastor. Mi abuelita, mi mamá, todas somos en la casa, somos deprimidos. Y hasta lo minimizan y dicen, tengo la depre. Estoy con la depre. Pero la opresión de la depresión se rompe en el nombre de Jesús. Tú no naciste para llorar. Tú no naciste para estar triste. Tú no naciste para estar encerrado. Tú no naciste para estar perturbado por el diablo, por los demonios. Tú tienes que ser libre. Levanta la mano y diga, hay libertad en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos pueden aplaudir bien fuerte al Señor? Donde está el Espíritu de Dios. Más fuerte dígalo. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay allí? Así que levante la mano y diga, se rompe toda opresión. Si tienes soledad, hoy se va esa soledad. Ay, pastor, es que yo tengo una soledad grande. Aunque estás solo físicamente, no te vas a sentir solo, porque tienes al Espíritu Santo. Toda opresión que venga en contra de tu vida tiene que irse. Opresiones en tu mente, como un sentimiento de derrota, como un sentimiento de fracaso, como un sentimiento muchas veces que te hace sentir como menos. Eso es del diablo. Eso es una opresión espiritual. Y a veces hasta vienes a la iglesia y crees que aquí no te quieren, que no te aman, que te rechazan. Espíritu de rechazo fuera. Todo lo que te quiera hacer que tú pierdas tu identidad en Cristo, tú tienes que sacarla, porque el enemigo ataca la identidad. Por eso a Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque Él ataca nuestra identidad en Cristo. Él trata de robarte quién eres tú en Cristo. Toda opresión tiene que irse. A veces las opresiones operan tan fuerte que la persona no es capaz ni de emprender nada. Lo único que hace es quejarse. Toca a alguien, dígale, ya no se queje más. No hay cosa que a mí me moleste más que la queja, y a Dios le molesta la queja. No te quejes. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? No te quejes. Aplaude bien fuerte a Dios. No te quejes. Diga, soy libre de toda opresión. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te restaura. Cuando el Espíritu de Dios opera en tu vida, todo en tu vida será restaurado. Restaura tu corazón, por ejemplo. Restaura tus emociones. Restaura tus sentimientos. No lo dice la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado. El Espíritu Santo sana el corazón que está herido, que está quebrantado, que está dolido. Él lo sana. Ese mismo pasaje bíblico dice a restaurar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos, los escombros. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando Él opera, nuestras vidas son restauradas. Ahora el Espíritu Santo a veces quiere restaurar y la persona se resiste.
Porque hay personas que, así como hay gente adicta a las drogas, al alcohol, hay gente adicto al dolor, adicto al sufrimiento, adicto a la tristeza. Dios los quiere liberar de la tristeza y ellos no la sueltan. Es que yo no puedo sufrir. Se vuelve adicto. Y ya ese señor que la dejó, ya hasta se murió y ella llorando. Ya ese novio tiene otra y usted llorando. Y le ven la foto. Adicto al duelo, adicto a la tristeza, adicto a la queja, adicto al pesar, adicto a la pena propia. Es que a mí me ha tocado, es que no, aquí en la iglesia no saben, pero lo que yo he vivido, la prueba tuya es la más grande según tú, porque el enemigo te pinta eso, te hace creer eso, para tenerte esclavo, para tenerte amarrado a cosas que no son del reino. Pero yo quiero hoy hablar con alguien de parte del Espíritu Santo. Eso hoy se rompe en el nombre poderoso del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te renueva. Levanta la mano y diga: me renueva. Renueva mi fe, renueva mi oración, renueva mi amor por Dios. Mi vida espiritual se renueva. El apóstol Pablo dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. De pronto tú no eres la misma persona de hace 20 años atrás, porque el cuerpo va cambiando. Los kilitos, las cosas. Pero necesita dejar que el Espíritu Santo te renueve. Y yo quiero hoy declarar que usted va a ser renovado como el águila. Que usted va a salir aquí con nuevas fuerzas. Que va a salir de aquí renovado. Que va a salir de aquí levantado. Que alguien aplauda al Dios Todopoderoso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te aviva. Levanta las dos manos y diga: recibo ese avivamiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dígalo. ¿Qué hace? Te aviva, te aviva, te aviva, te aviva. Mira, una persona que recibe el poder del Espíritu de Dios está avivado. Mira que está a tu lado a ver si tiene rostro de avivamiento. Está avivado. El que no tiene esa manifestación del Espíritu Santo, tú le ves como una apatía, como un sueño, como una pesadez, como una cosa rara. Y claro, eso es cuando está en la iglesia. Pero cuando está viendo Netflix está así. Pero cuando está viendo fútbol, cuando está viendo el deporte, cuando está viendo lo otro, se vuelven locos. Pero cuando están en la iglesia, con la cara metida en la silla hacia abajo. Y uno dice: diga amén. Y le amén, aplauda, adore. Pero vaya a verlo viendo un partido. ¿Cuántos dan un amén en este momento? Pero el Espíritu Santo te va a avivar. ¿Cuántos dan un amén, 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 amén? Donde está el Espíritu de Dios hay avivamiento, hay despertar. Por eso aquí en Katy hay avivamiento, hay despertar, hay fuego. Que alguien aplauda a Dios. Hay presencia. Arriba, arriba ese aplauso. Diga conmigo: donde está el Espíritu de Dios hay avivamiento. Quiero que saque una inyección, haga así. Inyecte el avivamiento al que está a tu lado. Dígale: recibe avivamiento. Recibe avivamiento en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu de Dios operando, oiga esto, hay milagros creativos.
Y yo quiero declarar que toda enfermedad hoy sale de tu cuerpo, que toda dolencia hoy sale de tu cuerpo. No aceptes esa enfermedad, no aceptes esa dolencia, no la recibas en tu cuerpo, porque ya tú fuiste sanado por la obra de la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cambia tu lamento. Ayúdeme con la batería, el piano, algo aquí. Cambia tu lamento en... Wow, diga algo. Cambia tu lamento en ¿qué? En baile. ¿Usted no le parece glorioso que el Señor cambie tu lamento en baile? ¿Cómo quiere el enemigo que estés en lamento? Por eso el Señor, cuando habla del Espíritu Santo, dice: te quito el manto, te quito el manto de tristeza, te quito el luto y te pongo manto de alegría, óleo de gozo. ¿Cuántos están gozosos? Míralos de este lado. ¿Cuántos están gozosos? De este lado. ¿Cuántos están gozosos? No sé cuál me está ayudando más. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú tengas un manto de gozo. Que se vaya ese manto de tristeza. Quíteselo. Haga así. Fuera de mí. Dios me cambia el lamento en baile, el lamento en alegría. Así que ya no vas a poner más cara triste. Digan amén. Usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Así que ponga un rostro de victoria. Ponga un rostro de victoria. Diga: yo estoy en victoria. Es más, el rostro que tú tienes hasta te ayuda para cualquier cosa. A veces la gente no lo contratan por el rostro que tiene. Ay, ay, ay. Yo quería, pero se ve así. A veces hasta para hacer negocio. Tú llegas a un lugar y saludas con aquella fuerza. Mi pastor, bienvenido, qué lindo. Esto, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? O sea, la actitud que tú tienes, lo que tú proyectas, eso te abre camino, te abre puerta. Hasta te entregan las cosas fiadas. ¿Cuánto levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Pero tienes que tener actitud. Y esa actitud te la da el Espíritu de Dios. Aunque estés en prueba, no muestres que estás en prueba. La Biblia dice: cuando estés ayunando, no muestres que estás ayunando. Cuando estés orando, no muestres que estés orando. Cuando estés en prueba, no muestres que estás en prueba. Pero hay gente que le gusta decir: paz. ¿Cómo está? Ay, mi hermanita. Más o menos. Uf. Este año. Esto es duro. Duro, duro, duro. ¿Para qué te cuento? Pero cuando está el Espíritu de Dios, te cambia ese lenguaje. Y tú hablas con una contundencia, con una fe. Tú hablas con una seguridad. Tú hablas creyendo que Dios lo va a hacer. Tú hablas creyendo que algo grande viene para ti. Como Sansón, que tomó la quijada y mató 1000 hombres. Levante la mano y diga: Dios, cambia mi lamento en baile. Más fuerte, dígalo: Dios, cambia mi lamento en baile. Cuando el Espíritu Santo está operando en ti, se rompen los temores. Ya no vas a tener más temores, más inseguridades. ¿Sabes qué te da el Espíritu Santo? Te da osadía, te da ímpetu, te da fuerza. Mira, tú eres como empoderado por Él. ¿Tú crees que yo estuviera predicando aquí así como estoy predicando sin el poder del Espíritu Santo? El pastor no podría hablar con el denuedo y la fuerza que tiene sin el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te da una autoridad. Ayúdame. Te da una autoridad. Te da un poder. Te da una certeza. Te da una seguridad.
Y esa seguridad es para todo, no solamente aquí dentro del templo. Esa seguridad es para emprender, para proyectarte, para avanzar, para salir adelante. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da espíritu de inteligencia y sabiduría. Tú recibes una sabiduría tremenda y una inteligencia tremenda que antes no tenías. Porque la gente cree que la única inteligencia es la inteligencia que se adquiere como fruto de los estudios naturales. Hay una inteligencia que viene del Espíritu Santo. Hay una inteligencia como la que recibió Daniel y sus compañeros, que recibieron inteligencia y sabiduría y fueron hallados 10 veces más o mejores que los magos, que los astrólogos y que todos los que habían en el reino. Dios te puede dar una inteligencia y una sabiduría, misterios, de tal manera que tu mente se abre, de que tú fluyes, tienes ideas creativas, porque te la da el Espíritu de Dios. Tienes palabras sabias. Mire, tú de pronto nunca pensaste que ibas a ser una consejera, pero el Espíritu Santo te habilita y te fluyen los consejos, te fluye la palabra, te fluye las ideas, te fluye todo, porque eso te lo da el poder del Espíritu de Dios. Lo que te vine a decir hoy es que el Espíritu de Dios te da el poder, te equipa, te equipa. Levanta la mano, diga, te equipa. Yo quiero profetizar para cerrar. Aquí hay gente que va a ser equipada por el poder del Espíritu Santo, que va a ser habilitada por el poder del Espíritu Santo. Donde tú te pares, vas a ir con un poder, con una autoridad, con una unción, con algo fuerte que no es de este mundo, que no es de esta tierra. Y ese algo es el poder del Espíritu de Dios. Dios te va a equipar para que seas un líder, para que seas un instrumento grande en las manos de Dios, para que seas una mujer y un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y no digas que estás muy vieja, porque Dios te va a levantar, mujer. Ay, pastor, ya. No. En la edad que tienes, Dios te va a empoderar. ¿Ah? Voy de pasada. No, ya tú no vas de pasada. Dios te va a dar poder. Dios te va a dar autoridad. No esté diciendo, pastores, que ya yo estoy viviendo años extra. No, aquí no es extra. Aquí lo que Dios te va a dar es poderoso. Aquí Dios te va a revestir. Si eres joven, Dios te va a revestir. Si eres mujer, también Dios te va a revestir, porque Dios tiene algo preparado para las mujeres, porque Dios quiere levantar a las mujeres. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Dios quiere hacer algo poderoso. Dios quiere hacer algo glorioso. Levante la mano y diga, yo quiero el poder del Espíritu de Dios. Ese poder es glorioso. Ese poder es grande. Mira, voy a cerrar aquí. Ese poder te va a llevar a ti de un nivel a otro. Lo que tú no lograste toda tu vida en la fuerza tuya, lo vas a lograr en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están escuchando? Y algunos piensan que ya el Espíritu Santo le ha dado todo. No hay más. Haga así. Es una fuente. Es una fuente. Una fuente inagotable de sabiduría. Yo creo que todavía hay libros que yo no he escrito, hay mensajes que yo no he predicado, hay sabidurías que no he adquirido todavía, que están escondidas en el Espíritu de Dios, que están escondidos en el poder del Espíritu Santo. Alguien que reciba esta palabra, Él te da más, Él te llena más, Él te unge más, Él te levanta más. ¿Cuántos dan un amén que se sienta?